Buenos días a todos, gracias por estar aquí. Y bueno, el día de hoy nos acompaña el doctor Fernando Martel. Él es catedrático actualmente en la Unidad de Aguascalientes, también es jefe del Departamento para Consideración y Desarrollo de Tecnologías de la Dirección de Investigación aquí en el CIE. Es un nuevo departamento cuyo objetivo pues es tratar de llevar nuestro conocimiento generado a realmente productos que se puedan colocar en el mercado. Entiendo, esa es la iniciativa, no va a ser de la noche a la mañana. Y bueno, además de eso, el doctor tiene pues, el grado de doctor en TICS, ¿sí? Y una maestría en eficiencia energética. Y pues el día de hoy nos va a hablar sobre pues, los retos que se ven en lo que actualmente se llama la industria 4.0, que tiene mucho que ver con el Internet de todas las cosas. Eso ya no es un cuento, es una realidad. Y pues adelante, Fernando. Bienvenido. Gracias, Luis Armando. Bueno, pues buenos días, ¿sí me escuchan, verdad? Sí. Muy bien, pues gracias por su presencia en este tema que pues, es muy interesante, ¿no? Porque es una megatendencia tecnológica esto de la industria 4.0 y pues la idea es platicar un poco de esta megatendencia, de ver realmente qué implicaciones tiene, ¿no? Para implementarla aquí en México. Vamos a ver entonces primero, bueno, les quiero presentar un video, luego hablaremos un poco de revoluciones industriales. Luego, me gusta siempre comentar algo de lo que es la automatización convencional, ¿no? Lo que hoy se conoce como industria 3.0, para poder sentar para poder diferenciar, ¿no? Respecto a la industria 4.0, de la cual vamos a ver sus principios de diseño, algunas tecnologías fundamentales, y ya finalizaremos analizando los retos y oportunidades de su implementación. Entonces, pues a esta megatendencia se le llama 4.0, precisamente porque se le atribuye ser la cuarta revolución industrial. Y convendría preguntarnos, ¿no? Si estamos listos para esta transformación y si podemos afrontar los retos y aprovechar las oportunidades que representan, ¿no? Yo voy a pasar a esto del video. We are wondering what is happening to the world. Everything is changing. The very idea of human being some sort of natural concept is really going to change. Our bodies will be so high-tech we won't be able to really distinguish between what's natural and what's artificial. Inside our own heads is the most complex arrangement of matter in the known universe. You might ask yourself, can we get to be superhumans? That you could use steam engines to do all kinds of interesting things. But that was followed by additional revolutions for electricity and computers and communications technology. We're now in the early stages of the fourth industrial revolution, which is bringing together digital, physical, and biological systems. One of the features of this fourth industrial revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us. The ability to visualize brain activity, for example, through a simple consumer-based EEG device, it gives us access to ourselves in ways that we've never before thought possible. It unlocks the black box that is the brain and enables us to really, truly be able to realize an identity that is aspirational. There's now a scientific foundation for the effects of mindfulness on the brain, on the genome, on biological aging. And when the human mind does know itself, then you get the potential for a new renaissance that restructures itself in terms of our relationship to life, our relationship to the planet, our relationship to work. We need a different economic model.
By that I don't mean capitalism versus communism. What I'm talking about is a shift in the system along the lines of the two big changes that happened in the 20th century, Keynesianism, with a much greater focus on health and education and the role of government working with business, and then a reaction against that in late century to neoliberalism, where the focus was on free markets, freedom of the individual, and getting governments out of the way. We need to shift to a new system that will allow us to meet the basic needs of every human on the planet, that will live within planetary means, that will be fairer, and that will be focused as its key goal, not on growth per se, but on maximizing human well-being. And history tells us that a value shift is triggered by creation of a new story about how we want to live. I see the circular economy as something which fits very closely with mankind's goal to be innovative and creative and to always progress. We can use asset tracking, we can use IT, we can use 3D printing to enable this different economic model to recover materials, feed them back into the economy, and really to decouple growth from the resource constraints we have. The reason we live in cities is not different today than it was 10,000 years ago. Even if we have got networks connecting us, we still want to have places where we meet in person. So this means the place where we work and the place where we live are much closer to each other. A city where we don't need to have big supply chains in order to produce things, where many things can be sourced locally thanks to 3D printing and robotics. So if we're able to do something to transform cities, to make it more efficient, then the impact can be huge. Think about the prospect of getting rid of plastics. We must not only be inspired or informed by nature, but actually use natural organisms with which to design products and building parts. Only instead of varying material properties, we're varying biological functionality. Design is critical today because it's the first signal of human intention. So the question of adding quality to quantity, but isn't a matter of simply circulating things that are potentially toxic. It's circulating things that are safe and healthy for all generations. So the goal is no longer, I want to be less bad, less monotonous, less unsafe, less unjust. It's really about a diverse, safe, healthy, and just world with clean air, clean water, clean soil, clean energy. Together we are fighting to preserve our fragile climate from irreversible damage and devastation of unthinkable proportions. If we think about the original Industrial Revolution, it was an energy revolution. I like to think of it as a kind of bookending of a period in human history during which we used fossil fuels, and it worked very well for us for a long time, but now we have to bring that to an end. We have energy technologies that can power our civilization, solar, wind, biomass. So then the question is, well, how do we get good integration? Maybe the wind is blowing in Denmark, the sun is shining in Germany, and now you can move that electricity through an integrated grid. You can supply energy to everyone who needs it, and you can supply energy at all times. Walking around, you do see different stuff, as far as like the body marriage line. They use a lot of things that help them lift up and move things to the car. You just sit there and, program something, and it has its own set mind to go ahead and do everything. And then as humans, we just come in and take the extra steps to help the technology. It's not the cure-all for everything. There's definitely a lot of things where people perform the operation better, but certainly for the right applications, robotics are a huge improvement for the process. The projection of 5 million jobs lost by 2020 to technology is serious, but it's not the main question. Construction, manufacturing, services, public health and education, these industries will still exist. The main question is, what will be the future of work? How will we define work? How will we share the wealth? From the viewpoint of the labor or jobs, now we really need new education. New training. We're working with World in Motion and First Robotics, trying to encourage students from 3rd grade all the way up through the end of high school. We had students make sailboats, and then we had them race them, and so they could see how quickly they could move. And they immediately went back and started to say, oh, I saw what happened, I'm going to go change this or that. And that was 3rd graders. I just given a prize to a kid, 18 years old, that has discovered something really
very, very unique, came up with how to get better productivity and better yields for seeds of corn. And so he basically came with the idea that if you would perforate these seeds, you would get more food. And you think about this, but he didn't go to university. So how does he get all that knowledge? And he told me, I mean, I've been watching YouTube since the age of 12, and I'm so interested that I've seen everything about it. I've read everything about it. The world is really open to learning. The thing is, how do you give the incentive to your kids to do that? It's this ability of digital technology to change outcomes, to truly empower people all over the world that can create a more equitable growth, because I think the world needs that. Fourth industrial revolution has the potential to make inequalities visible and to make them less acceptable in the future, and hopefully to gather and garner political support to take the necessary decision to reduce the gap. Humans have always been using tools, but because of the recent advances in technology, we're beginning to have machines that can augment us in all sorts of interesting ways. I was the first person in the world to be able to voluntarily move my legs while stepping in a robot by exciting the nervous system using electrical stimulators directly onto the spine. We believe that a cure will be possible if enough of the right people have the will to fast-track a cure for paralysis. We take two things from the patient. First, we take a three-dimensional X-ray and we extract the three-dimensional data out of that so we can make a perfectly shaped puzzle piece. To understand the genetic changes that lead to cancer and technologies like drug delivery, getting molecules into particular types of cells. There's a lot of excitement about being able to move much more quickly on this disease. One of the things that I think is so essential to free and open societies is freedom of thought. And up until now, the conversation we've been having is around freedom of speech. Once we can access people's thoughts and access people's emotion, we have to create a space that enables people to think freely, to think divergent thoughts, to think creative thoughts. And in a society where people fear having those thoughts, the likelihood of being able to enjoy progress is significantly diminished. We need to take responsibility at every level of society, from the individual and the personal to the institutional to the global, to adapt to these technological challenges and changes which are redefining what it means to be human, what it means to work, what it means to be completely embedded in this world. People always ask me if I'm an optimist or a pessimist. The technology exists, but how do we get it and implement it at the scale we need at a price that people around the world can afford? Even though we have everyday problems we have to solve, we have to find a way to lay the foundations for the innovations of tomorrow. Bueno, pues muy bien. Si se fijan, este tema de la cuarta revolución industrial pues va más allá del tema industrial, ¿no? Impactaría en realidad todos los sectores y todas las áreas de la sociedad. Y pues es un tema que implica muchos retos, ¿no? Y mucha incertidumbre también, ¿no? Por ejemplo, que si vamos a ser reemplazados por las máquinas, ¿no? Los operadores, los trabajadores de las fábricas, ¿no? Y bueno, voy a platicar entonces qué se trataba, por qué se le llama cuarta revolución industrial. Pues lo que pasó es que la primera pues fue la que ocurrió, la que usualmente nos enseñan, ¿no? En la escuela, que fue en Inglaterra, la primera revolución industrial basada en el uso de máquinas de vapor. Después vino el desarrollo de la electricidad y con ella motores eléctricos, elevadores electromecánicos. Allá se tenía otro impulso mecánico provisto por electricidad y también se empezaron a poner ya formas de control automático, ¿no? Con elevadores electromecánicos. Digamos las primeras formas de inteligencia, ¿no? De máquinas.
Y después vino ya lo que es propiamente la tercera revolución industrial, que esta nació en 1969, se le considera cuando se diseñó el primer controlador programable, que fue de marca Modicon. Modicon significa Modular Digital Controller. Y entonces ahí, ese punto de partida, a partir de que salió al mercado ese PLC, se le consideró la tercera revolución industrial. Lógicamente tuvo que venir previamente un desarrollo de todo lo que es la parte de la electrónica, luego después la electrónica digital, etc., ¿no? Pero bueno, ahí tenemos ya lo que serían tecnologías de automatización, digamos las máquinas de control numérico, robots industriales, teníamos los propios PLCs, y eso básicamente Industria 3.0, que se implementó pues desde los 70, ¿no? 80s, y aquí dice hasta el 2010. A partir del 2011 se considera la cuarta revolución industrial, ese término se acuñó en Alemania, y pues básicamente trata de integrar tecnologías emergentes, ¿no? Tecnologías que algunas de ellas todavía se están desarrollando, entren en los procesos de producción, ¿no? Entonces básicamente es la cuarta revolución industrial. Me gusta a mí detenerme un poquito, ¿verdad? Comentar un poco de las tecnologías de automatización 3.0 para poder distinguir entonces qué es tecnología 4.0 y qué es la tecnología de automatización convencional. Nosotros veníamos con una serie de tecnologías de operación en piso de planta basadas en, como ya decía, en PLCs, en máquinas de control numérico. Se llegaron las celdas de manufactura a automatizar mucho con robots, porque el robot le agrega mucha flexibilidad al proceso de manufactura. También con almacenes automáticos, sistemas de transporte de materiales, etc. Vehículos guiados automáticamente. Y todo eso pues, fue realidad desde hace ya 30 años en muchas plantas, ¿no? del primer mundo, en algunas plantas mexicanas también. Por la parte de tecnologías de información, pues era todo lo que era el diseño asistido por computadora, la ingeniería asistida por computadora. Todo eso se integró en el término de manufactura integrada por computadora y también se venía desarrollando desde los 80. ¿no? Luego ya a principios del 2000 o finales del siglo pasado se empezó a conceptualizar todo lo que serían los sistemas de ejecución de manufactura y los sistemas de transición de recursos empresariales. De hecho, la idea era integrar todas las tecnologías de automatización de piso de planta, pero ya también en un esquema de automatización completa de la planta, que de hecho ese es el modelo ISA 95. La ISA, pues es la Sociedad Internacional de Automatización, definió estos niveles: el nivel de piso de planta, el nivel de control, el nivel 2 de control supervisor y de control de proceso, el sistema de ejecución de manufactura y el sistema de manejo de recursos empresariales, ¿no? Entonces, una planta que esté, que se le considere automatizada, tendría que estar automatizada no nomás a nivel de piso de planta, sino también en todos estos niveles. Y entonces aquí hay una palabra clave, que es la integración de las tecnologías de información, que son los sistemas que están en los niveles superiores de esta pirámide de automatización, con las tecnologías de operación en piso de planta, ¿no? Aquí la idea es que esas tecnologías, digamos los PLCs, se pudiera colectar información para optimizar el proceso, para optimizar la producción en general, y se las haga hasta el nivel de negocio, ¿no? Donde están, por ejemplo, ya las órdenes, los pedidos, digamos, compras y ventas, todo eso. En el nivel, un nivel clave que falta aquí mucho en las empresas mexicanas es el nivel de sistema de ejecución de manufactura. Entonces nosotros ahorita tenemos una deficiencia en toda esta pirámide de automatización. Muy pocas plantas mexicanas están totalmente automatizadas, ¿no? Y ese vamos a ver que eventualmente pues, es un rezago y un problema para implementar la industria 4.0. ¿sí? Hay, por ejemplo, tecnologías como los OPC, ¿no? Los OPC pues, salieron desde finales de los 90s, permiten colectar información de PLCs, mandarlas a base de datos. En base de datos se utilizan, por ejemplo, formatos de archivos como XML para poder intercambiar información entre los diferentes niveles. De hecho, normalmente el intercambio de información se da a través de una red industrial o de información o a través de una base de datos. Pues algunos niveles escriben a base de datos, otros niveles leen de base de datos, ¿no? Para generar reportes o de producción, etc. O la planeación de producción que va de los niveles superiores hasta los niveles inferiores, ¿no? Entonces, esas capas de automatización desafortunadamente no están implementadas en nuestro país.
Ahora, ¿qué consiste? ¿Cuáles son los objetivos de la industria 4.0? Los objetivos de la industria 4.0 pues es digitalizar los procesos de producción para hacerlos más productivos y eficientes. Pues seguimos buscando calidad, productividad, reducción de costos, ¿sí? Básicamente esos eran también los objetivos de la industria 3.0. Ahora se nos dice reconvertir las plantas industriales a plantas inteligentes. De hecho, el término industria 4.0 en Estados Unidos no es tan usado, ahí se le llama Smart Factory, hacer las plantas inteligentes. Pero lo que se busca es básicamente lo mismo de la industria 3.0, más otras funciones, ¿verdad? Por ejemplo, lo mismo es pues productividad, calidad, competitividad, etcétera, pero también ahora se busca personalizar productos, ¿no? Es decir, que uno como usuario pudiera colocar una orden desde internet, ¿no? En una página web, y entonces ya como uno configura ahí su producto, pues se genera la orden de producción a que se fabrique o que de perdida se integren esos componentes. Eso ya lo estuvo haciendo, por ejemplo, Dell, y fue un modelo de negocios muy ventajoso para ellos, porque mientras que otros fabricantes armaban computadoras ya con ciertas especificaciones, uno podía entrar a la página de Dell y ahí configuraba uno la computadora que uno quería, ¿no? Y entonces ya colocaba el pedido y se generaba una orden de producción y le llegaba a uno en 2 semanas la computadora. Ya son modelos de negocio que de hecho están trabajando desde hace 10 años o más, han dado ventajas competitivas y digamos ya son algunas tecnologías que están usando la nube o están usando esta situación de dar flexibilidad al usuario, ¿no? Muy bien. Ahora, pero vamos a entender qué es Industria 4.0, o es lo que pretendo al menos hacer. Fíjense que se habla mucho de Industria 4.0, ¿no? De hecho, ahorita precisamente en estos días tenemos la feria de Hannover, la famosa Hannover Messe, que está, que ya salió de la ciudad de Hannover en Alemania y ahora pues anda en algunos países, ¿no? En México tuvimos pues yo ya la fortuna de tenerla aquí en León, ¿no? Aquí se llama Industrial Transformation México, y bueno, pues ahorita vamos a todavía intentar ir más tarde a ver si la alcanzamos. Está feo. Pero tenemos entonces estos principios de diseño, ¿no? Porque hay que entenderlos, porque muchas veces los proveedores de tecnología nos van a querer vender tecnología. Ellos hablan de sensorizar, ¿no? Quita todos tus sensores, pon sensores inteligentes. Eso realmente lo que podemos hacer, es nuestra realidad, poder tener esa capacidad de inversión para reemplazar todos los sensores que tengamos en una planta. Pues no todo es invertir en la tecnología, ¿verdad? De hecho, eso lo veremos más adelante. Entonces, los principios de diseño son interoperabilidad, ¿no? Habilidad de las máquinas y sus componentes de conectarse y comunicarse. Transparencia de la información, sistemas de información que aportan transparencia al mundo físico. Asistencia técnica, esos sistemas ahora van a apoyar a las personas agregando y visualizando información para una mejor solución de problemas, o sea, nos van a ayudar a diagnosticar problemas, ¿no? Descentralización, los sistemas de manufactura toman decisiones a bajo nivel mientras otras decisiones se realizan por usuarios o clientes, como lo que comentaba ahorita de Dell, ¿no? Yo tomo la decisión de cómo configurar el producto que estoy comprando. Ya eso no lo va a decidir algún gerente de ventas que esté viendo ahí cómo hacer productos, ¿no? Cómo definir o especificar productos. Muy bien, ahora, esos principios de diseño tienen implicaciones tecnológicas. Esas implicaciones tecnológicas, pues se va a dar con una serie de tecnologías emergentes, ¿no? Por ejemplo, eso de la interoperabilidad, bueno, pues ahora los sistemas de manufactura se les llama sistemas ciberfísicos. Los sistemas ciberfísicos tienen más capacidades de computación, de comunicaciones. Entonces, bueno, pues aquí ya tenemos que meterle analítica de datos, inteligencia artificial para poder tener capacidades de diagnóstico, ¿no? Usar todos esos volúmenes de información, encontrar correlaciones ahí con calidad, con productividad, o encontrar efectos, ¿no? Y bueno, pues todas entonces significan que esos principios de diseño de la industria 4.0 están siendo resueltos por tecnologías. Eso es muy interesante. Y bueno, pues básicamente se dice que existen una serie de pilares tecnológicos o tecnologías fundamentales. Algunas fuentes dicen que son 7, otras que son 9, han ido creciendo, otras que son hasta 11. Básicamente yo caigo en estas 10, ¿no? Ahora sí que ni 11 ni 9, ¿no? Saco el promedio, de manera fácil. Pero son los sistemas ciberfísicos, es el Internet industrial de las cosas, son los robots colaborativos, que también se le llama a veces robots autónomos.
manufactura aditiva, los temas de integración vertical y horizontal, es decir, integrar esas tecnologías de información con las tecnologías de operación. Aunque este tema es más amplio, de integración vertical y horizontal, porque este impacta también a que eventualmente las cadenas de suministro tendrán que estar integradas a su mismo nivel y según digamos, sus clientes y proveedores, ¿no? Entonces, está el tema de cómputo, realidad virtual y aumentada, cómputo en la nube, el tema de analítica de datos, que se conoce también como Big Data, aunque en términos industriales no se requieren tantos volúmenes de información, ¿verdad?, como para otras aplicaciones. Y el tema de ciberseguridad, ¿no? Y pues bueno, me voy a detener aquí en algunas, para no consumir mucho tiempo. Pero básicamente, pues tenemos estas dos fundamentales, son los sistemas ciberfísicos, ¿no? Estos sistemas, pues digamos, son réplicas virtuales que interactúan con los sistemas físicos, están intercomunicados. Y entonces yo puedo correr escenarios muy interesantes sin tener que estar usando, por ejemplo, un robot, que lo dejo ahí en la línea de manufactura. Ahora tengo un robot virtual y ahí hago cambios a la programación, hago mejoras, optimización, etc. Y pues tengo disponible el robot, no sé, el 90% del tiempo, ya nada más lo que me tome en transferir esos programas, etc., ¿no? Tengo rastreabilidad de productos con radiofrecuencia, etc., ¿no? Básicamente tengo procesos que están altamente tecnificados, ¿no?, con capacidades de comunicación, cómputo, y lógicamente un mejor control de procesos. Entonces, más desde el aspecto mecatrónico, esto sería como tener simulaciones, software y hardware in the loop, pero corriendo no nada más para el proceso de diseño del proceso mecatrónico, sino ya en la operación, ¿no?, y que dispongo de ellos para hacer escenarios de simulación, pruebas, etc. El Internet Industrial de las Cosas, pues son los protocolos Ethernet que se pasaron ahora a dispositivos industriales. Ethernet no era una red, era una red no determinista, o no determinística, es decir, era una red de acceso aleatorio, pero con los desarrollos que hay en switches, en conectividad, yo ya le puedo considerar que me asegura, por ejemplo, un lazo de control de proceso en tiempo real a través de Ethernet. ¿Por qué? Porque hay switches inteligentes donde me van a rutear los paquetes de mensaje Ethernet. Ya no va a haber colisiones ni ruido en la red, básicamente todo se mueve con más inteligencia. Entonces, pues ya puedo cerrar lazos de control, ¿no? Entonces ese Ethernet ya industrial, los protocolos industriales Ethernet, pues es lo que se conoce como Internet de las Cosas industrial. Después va a haber una serie de tecnologías. Los robots autónomos, por ejemplo, para distinguir lo que es un robot de la industria 4.0 de un robot convencional, es que ahora el robot es colaborativo, el robot puede interactuar con personas de una manera segura. Lógicamente va a estar también conectado a internet, ¿no? A lo mejor un robot de la industria 3.0 que está confinado allá en unas cercas, ¿no?, en un área de trabajo específica, es peligroso, tiene guardas, etcétera, ¿no? Ahora los robots son colaborativos, están integrados con sistemas de visión, etcétera, o sea, tienen más capacidades, ¿no?, tienen más potencial de apoyar tareas de producción. Impresión 3D, pues esta impresión se considera que va a revolucionar, ¿verdad? Si no es que ya está revolucionando todo lo que es la manufactura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los automóviles tienen un montón de piezas, miles de piezas, ¿no? Los aviones, cada pieza tiene un proveedor, ¿no?, y una cadena de suministro. Entonces, de ensamble, etcétera. Ya con la manufactura aditiva se van a poder hacer subensambles que eviten utilizar muchas piezas, ¿no?, que eviten el ensamble de muchas partes o subensambles. Entonces ahora se van a tener menos componentes, eso implica más rapidez para poderlos fabricar y sobre todo mejores materiales, economizar materiales, etc. Entonces es un gran tema, ¿no? Lo que comentaba, integración vertical horizontal, pues se trata de integrar todos los niveles de automatización en una planta, pero eventualmente integrar todos los ecosistemas, ¿no?, de las plantas, es decir, por sectores, ¿no?, proveedores, etcétera, todas las cadenas, Tier 1, Tier 2, Tier 3, por ejemplo, en la industria automotriz, pues se podrían quedar integradas en un sistema de estos, ¿no? Y ya se está haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nos dice que en Europa hay una iniciativa de design, que es una especie de trabajo común. Ahí tienen, por ejemplo, toda la información en la nube de los proveedores y los clientes, ahí pues comparten su información de diseño, etcétera, sus diseños que van a fabricar, etcétera. Simulación
y realidad virtual, bueno, pues esta es la virtualización, ¿no? Básicamente, tener modelos 3D, simulaciones cada vez más apoyadas con componentes más reales, no sé, elemento finito, etcétera, o sea, que nos permitan tener un sistema modelado que realmente represente de una manera más fidedigna un sistema real. La realidad aumentada, pues en realidad fíjense que en este tema, yo por ahí llegué a escuchar que la industria 4.0 es para automatizar a las personas, y pues no me gustó ese término, más bien nos aumenta nuestras capacidades, ¿no? Con esto de la realidad aumentada, ¿no? Sí nos ayuda en muchas tareas, pero yo pienso que todavía la persona es el elemento clave, la tecnología debe de girar alrededor de la persona, ¿no? Muy bien, realidad aumentada, pues vamos a poder hacer capacitación con realidad aumentada. Imagínense que ustedes están dándole mantenimiento a una máquina, traen sus lentes con información de apoyo para poder, el manual digitalizado, digamos, para que les indique cómo ir haciendo sus tareas de mantenimiento o de aprendizaje sobre un proceso. En la misma sector educativo, pues también tiene muchas áreas de oportunidad, todo el tema de realidad aumentada. Computación en la nube, bueno, pues esto se trata de máquinas virtuales que residen en la nube, en servidores, en grandes servidores, nos van a permitir que, pues en realidad no tener que depender tanto del hardware, ¿no? Y ahorita pudiera regresar al esquema de que tengo una terminal, pero estoy corriendo una computadora de muy alto desempeño en la nube, ¿no? Y por ejemplo, esto tiene mucho potencial para pequeñas empresas que no tienen capacidad de invertir en infraestructura de cómputo, pero sí pueden pagar una licencia posiblemente en la nube, ¿no? Usar las máquinas virtuales y ir ampliando esa capacidad según cómo vaya creciendo la empresa. La analítica de datos, ¿verdad? Pues esto gira en torno a todo lo que es machine learning, aprendizaje de máquinas, todo lo que es inteligencia artificial, redes neuronales para analizar la información, ¿no? Para que aprendan sobre patrones y ya después chequen desviaciones de patrones sobre condiciones reales y se puedan hacer diagnósticos de manera en tiempo real, ¿no? Y eventualmente tomar decisiones, ¿no? Si hay que hacer esto, hay que corregir aquello, ¿no? Muy bien. Ciberseguridad, bueno, pues esto es inherente al problema de que ya tenemos todo interconectado, ¿no? Y se supone que esas empresas antes eran cerradas, tenían sus sistemas de información con enlaces a internet si acaso, pero no, ahora si la información está en la nube, pues está vulnerable, ¿no? Entonces, pues el tema de ciberseguridad es muy crítico y pues ya también se le considera como una de las tecnologías que son relevantes, ¿no? Para la seguridad de la información. Y bueno, me fui un poco rápido, de esto pueden consultar, ¿verdad? Hay mucha información, muy interesante. Esto es un tema multidisciplinario. Aquí, por ejemplo, ahorita tenemos la iniciativa del Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica en Aguascalientes y nos estamos dando cuenta que para realmente atacar todos los problemas de la industria 4.0 o todas, digamos, las soluciones tecnológicas que promete, pues necesitamos la sinergia de los centros. Ahí esa es una iniciativa donde hay un convenio de colaboración de centros, de 12 centros, y pues que acá unos serán más especialistas en inteligencia artificial, otros en mecanización, otros, bueno, pues nosotros ahí en óptica fotónica, temas de visión, algunos procesos de láser, marcado, corte, etcétera, pero es sino a través de las sinergias, ¿verdad?, de las diferentes disciplinas que se puede realmente implementar la industria 4.0. Entonces, ese es un tema que no hay que dejar de verlo, ¿verdad? Y bueno, pero ya ahora sí, para generar un poquito de ideas, ¿no?, o presentar más bien ideas propias, bueno, pues qué expectativas hay, ¿no?, de la industria 4.0 en México. Bueno, pues miren, se estima que a nivel mundial va a generar un crecimiento promedio del 14%. ¿Sí? Es una mega tendencia tecnológica, eso significa que va a estar presente por ahí por unos 20 o 30 años. ¿Sí? México es un centro de manufactura de clase mundial. Antes nos decían low cost country, ¿verdad?, un país de bajo costo, ya no lo cambiaron a mid cost country, ¿verdad?, o sea que lideramos en bajos costos de mano de obra. Muy bien, por ahí apenas ayer escuché eso. Entonces, bueno, pues entonces vienen aquí en realidad no porque las
grandes capacidades de gestión de nuestros gobiernos, ¿no? Vienen porque pues, les damos terrenos, está la mano de obra barata, etc., ¿no? En realidad, nos dicen por ahí que vienen por otras razones, pero la realidad es esta, ¿no? Vienen porque tenemos mano de obra barata. ¿Sí? Lo que sí es que sí somos un centro de manufactura, ¿verdad? Y por ejemplo aquí trae un dato, dice el 80% de los productos de alta tecnología que se exportan por América Latina son producidos en México. Y vamos a tener nuestra propia transición hacia la industria 4.0, tarde o temprano, ¿no? La cuestión es cómo sería y cuándo sería, ¿no? Esas son las cuestiones que hay que ver. Retos de la industria 4.0. En realidad hay poco conocimiento de la industria 4.0. Sobre todo, por ejemplo, esto de los principios de diseño, las tecnologías fundamentales. Muchas veces a todo le llaman industria 4.0, últimamente. ¿Y quiénes le llaman? Pues los proveedores de equipos. Por un canal serial, también un PLC. Lo importante es tener el dato en el PLC. O tener la accesibilidad del dato desde el sensor, ¿no? Si está bien, que traiga cómputo embebido, que sea un sensor inteligente. Pero el dato va a ser el mismo, ¿no? A menos que me aporte más información. ¿Sí? Porque tampoco yo voy a poder gastar todo el capital que tengo en cambiar toda mi infraestructura existente, ¿no? Mejor empiezo a ver diseños, pues vamos a utilizar lo que ya tengo tecnificado. Y de entrada, pues muchas tecnologías de información para los niveles de automatización que no tengo. ¿Sí? Pues hay que ver, porque pues, también tenemos retos dice aquí, de capital, ¿no? Fondos de crédito para la digitalización no existen. Un mercado interno subdesarrollado, si en realidad dependemos de lo que producimos que nos lo compra Estados Unidos. Y ya empezamos a ver el poder que eso tiene, que les da, ¿no? Pues si no tenemos nosotros nuestro propio mercado, donde podamos nosotros generar productos para nuestro autoconsumo. No hay muchas estrategias nacionales, apenas empiezan a visualizar para desarrollar la industria 4.0. Un tema que siempre hemos adolecido, la falta de vinculación entre la academia y la industria. Pues se oye en el discurso muy bonito, triple hélice, ¿no? Y a veces hasta la quíntuple hélice ya es ahora. Pero ya en la práctica nos buscaban las empresas porque tenían que ir vinculados en los fondos PIs, no realmente por nuestras capacidades. En muchos casos sí, digo, hay que no puedo descalificar todo, ¿no? Pero muchos casos eran porque pues, tenían que ir vinculados, no porque ellos nos buscaran per se por nuestras capacidades técnicas. ¿Sí? Luego ya ahora nos quitaron el PI, nos pusieron el PENTA, y el PENTA ya no implica vinculación. Deficiencia de los entornos de innovación, ¿verdad? Bueno, tenemos que lograr mejores y más precisos sistemas. Ahora fíjense, aquí lo que me gusta a mí es pensar esto. Viene el reto tecnológico, ¿no? De la industria 4.0. Bueno, pues nosotros desde nuestra realidad pues tendremos que pensar que hay que generar oportunidades o tendremos que tomarlas como oportunidades. Entonces yo básicamente veo las dos oportunidades. La primera es implementar la industria 4.0, pero para implementarla tengo que subsanar el rezago tecnológico. ¿Sí? La oportunidad es doble, hay que subsanar el rezago tecnológico y por otra parte hay que adoptar las nuevas tecnologías emergentes. O sea, hay que digitalizar, hay que automatizar y luego digitalizar. Entonces eso no significa más que muchas posibilidades de trabajo para todos ustedes, ¿no? O al menos así lo deberemos de ver. ¿Sí? Hay un montón ya de cuestiones tecnológicas que hay que hacer, lograr reducir brechas de integración horizontal, vertical, ambientes de realidad virtual, etcétera, aumentada, mucha sensorización, es cierto, pues, también hay que invertir en tecnología, de hardware y de software, integrar esas tecnologías emergentes, temas de sustentabilidad y eficiencia energética. Entonces, fíjense, lo primero que yo diría, o el mensaje es, hay que reducir ese rezago tecnológico, ¿no? Implementando primero la industria 3.0. Ese modelo no deja de ser válido, el modelo de la ISA 95. Nomás ahora, pues hay que adoptarle tecnologías emergentes. Un sistema SCADA, de hecho en México no se conoce a veces en las plantas industriales lo que es el término SCADA, ¿no? Es un sistema de colección, adquisición de datos, y control supervisorio. Web HMIs, ¿no? Visualizar información. Seguir automatizando, como ya decía, operaciones de ensamble, transferencia, etc. ¿Qué oportunidades tecnológicas? Continuamos con ellas. Bueno, yo pienso que en realidad no es tanto una revolución en nuestro país lo que tenemos que implementar.
es más bien una evolución, porque tenemos muchos problemas de financiamiento, muchos problemas de vinculación, todos los problemas que tenemos que subsanar el rezago. Entonces, en realidad para nosotros es un tema de evolución, ¿sí? No es tan disruptivo como llegó en el primer mundo. Entonces tendremos que primero empezar a tecnificar lo que hemos dejado de tecnificar, y luego ya tener los sistemas listos para implementar las tecnologías de la industria 4.0. Incluso organizacionales hay muchas oportunidades. ¿Por qué? Porque miren, yo no puedo pretender implementar un sistema de información en un proceso desorganizado. Yo tendría que hacer primero la ingeniería de procesos, porque en los sistemas de información, pues si uno le mete basura, sale basura, ¿sí? Entonces hay que hacer la ingeniería de procesos, y ese es otro reto. Entonces también lo que se conoce como tecnologías blandas, pues es un tema que también genera muchas oportunidades de trabajo, de negocio. La parte de los empleados, no se trata de correrlos, se trata de instruirlos, educarlos, ¿no? Tendrán que pasar de ser operadores de sistemas de manufactura a ser personal de soporte a los sistemas de manufactura, ¿sí? Y para eso pues requerirán saber habilidades técnicas, ¿no? Muy bien, y pues básicamente eso es todo. Dejo un espacio aquí para preguntas y respuestas, y pues gracias por su atención. Agradecemos al doctor Martel por su plática y tenemos suficiente tiempo para preguntas. Bueno, está muy interesante su plática, y aparte pues el punto fundamental en el que usted se enfoca es principalmente al desarrollo de la industria. Sin embargo, hay que reconocer que tanto lo que usted dice, no hay una vinculación directa entre las instituciones y la industria. Esto ha llevado a México que esté en un rezago completamente. ¿Qué piensa usted ahorita de lo que acaba de pasar sobre las universidades, que ya no tienen ni siquiera para mantener a los trabajadores? Sí, está la industria, pero pues, ¿qué podrían hacer para que pudieran ayudar a las universidades? Digamos, tal vez los centros CONACYT pues ya se salvaron de eso porque tienen el presupuesto. Sin embargo, las universidades, algunas estatales como Chiapas, no recuerdo, Zacatecas, están sufriendo de que ya no tienen ni para pagarle a los maestros. O sea, ¿cómo entra su diálogo, su discurso en un discurso así nacional como este? Sí, mira, qué bueno tu pregunta, porque fíjate, el video que presenté al principio, pues habla incluso de usar esta revolución industrial para llevar equidad, ¿no? Distribuir la riqueza, ¿no? Esos aspectos del video me gustan, de que a pesar de que eso es el Foro Económico Mundial, pero fíjate que de eso se trata. O sea, aquí, por ejemplo, hay que ese enorme reto, ¿no? de sumar a estas personas al desarrollo, a esas universidades, pues ya hay iniciativas, nada más que como todo, o sea, hay iniciativas, pero hay que instrumentarlas bien. Por ejemplo, para el CITA traíamos la idea de sumarnos al programa ese de Jóvenes Construyendo el Futuro. Reclutar muchachos, ¿no? Llevarlos al CITA, empezar a trabajar en proyectos vinculados a la industria. Entonces, una manera de enlazar, por ejemplo, la gente que está estudiando, ¿no? En universidades públicas, bueno, pues mira, vamos a acercarlo. Nosotros tenemos que apoyar esa vinculación, generar esa capacidad de gestión, de enlazar al que demanda la solución tecnológica con el que la puede proveer. Ahora, no hay que dejarlos solos, más bien nosotros, los investigadores tecnólogos, tenemos que entrar a ser asesores tecnológicos, ¿no? Y encaminar a esos muchachos a que realmente le puedan dar la solución tecnológica a la empresa, ¿sí? Entonces, es un tema muy difícil, ¿verdad? Por ejemplo, yo critico la educación dual, ¿no? Que se habla aquí de educación dual mucho. Digo, pues está bien, es una buena iniciativa, pero eso funciona en el primer mundo, donde saco al muchacho de su aula, lo llevo a la planta, pero la planta está tecnificada. No importa que yo no le dé el curso de robótica industrial en la carrera, porque va a trabajar con robots industriales ahí en la planta. En cambio, ¿cuál es nuestra realidad? Lo sacamos del aula, nos lo llevamos a la empresa y lo ponen a ver ahí, a archivar documentos o a manejar hojas de cálculo. Ya no se está cumpliendo ese propósito de la educación de adultos. Entonces, yo creo que como en todo, tenemos que hacer las cosas en serio y bien.
¿sí? Y pensar precisamente en esas personas que no tienen las mismas oportunidades. No sé si contesto un poco. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Pero perdón, es un drama ese, ¿verdad? Es un drama que no haya recursos. Digo, ¿por qué en un país con tantos recursos no tendrá que haber destinarle presupuestos? Aquí León no tiene compañías así, manufactureras de coches, y pues hay una estabilidad económica, mientras que como Zacatecas, que está cerca de acá, no puede, bueno, que también hay un problema entre, no creo que las universidades no pueden generar recursos porque lucran, ¿no? Entonces están ahí como que en un vicio ahí, no tienen recursos, pero pues es que la misma constitución o algún elemento legislativo no les permite generar recursos. Sí. Mira, ahí tenemos que también que empezar a ser más serios en el sentido de que se habla, por ejemplo, de impacto social, ¿no? Pero el impacto social yo lo veo como socioeconómico. Algo tiene que sustentar la distribución de la riqueza. Si no generas riqueza, pues ¿qué vas a repartir? ¿Sí me explico? Entonces pues sí necesitamos apoyar también a las pymes, sobre todo a las pequeñas empresas, que son las que generan riqueza, generan oportunidades de trabajo. Entonces es apoyar a los diferentes sectores, principalmente a los más desprotegidos, pero no tienes que dejar de proteger a los diferentes sectores. Una de las problemáticas era falta de iniciativas gubernamentales y un plan nacional serio de digitalización. ¿Verdad? ¿Alguna otra pregunta? ¿Tenemos suficiente tiempo? Ah, sí, tenemos. La frase del profesor Whiteside: si la ciencia de algo aún es interesante, ese algo probablemente no está listo para ser un producto. ¿Qué opinas de esa frase? Mira, de hecho es muy buena esa frase, porque la motivación de la ciencia no debe estar sujeta a nada, ¿no? A agendas políticas, ni agendas económicas, ni agendas de desarrollo siquiera, ¿no? La ciencia se debe impulsar y punto, ¿no? Yo diría, sin más adjetivos, ¿sí? O sin más rollo. Pero hay una realidad, por ejemplo, nuestra realidad de CIO. Pues somos un centro principalmente científico, ¿no? Tendríamos que generar conocimientos científicos. Pero también hay que entender que en el primer mundo, o en los países desarrollados, y disculpe que hable tanto a veces del primer mundo, lo que pasa es que sí tenemos que ver lo que hacen bien ellos, ¿verdad? Y dejar de hacer lo que hacen mal. Pero allá, pues sí, realmente la innovación científica, ¿verdad? Genera innovación tecnológica. Los en México hacen tecnología básica, pero no se dan cuenta. Y esa tecnología básica es susceptible a seguir un esquema de desarrollo tecnológico, que tiene muchas problemáticas, ¿no? Pero hay que escalar, hay un modelo de escalamiento de los desarrollos tecnológicos, ¿no? Para eventualmente ser transferibles o ser comercializables, ¿sí? Entonces sí tenemos que alentar la ciencia per se, pero también tenemos que ser conscientes de que si queremos afrontar el problema de dependencia tecnológica de nuestro país, pues tendremos que estar desarrollando tecnología. Sí, porque ahorita, si ustedes me desmentirán, muchos de mis colegas, pues todo lo compramos allá. A ver, ¿por qué no integrar algo aquí? De tantas cosas que compramos. De hecho, incluso en los centros de ciencia y tecnología, ¿no? Si te vas con el empresario es peor. ¿Para qué le invierto en la innovación tecnológica? Sí, todo ya lo tengo allá en Estados Unidos. Pues sí, nada más que lo estás pagando a precios de ingeniería y de diseño del primer mundo. O sea, te va a costar más caro. ¿Sí? Entonces tenemos que ser conscientes de nuestro impacto social. Nuestro impacto es socioeconómico. Si lo dejamos en puro social, o sea, vamos a andar quebrados al rato todos, ¿verdad? Vamos a tener dinero para seguir alentando el modelo económico. Entonces, básicamente la idea es que sí tenemos que mirar seriamente a la tecnología, al desarrollo tecnológico. A mí ya me empieza a gustar el discurso a nivel nacional. Tenemos que dejar de ser dependientes tecnológicamente. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Nos ha hablado sobre el rezago en la industria mexicana, pero mi pregunta sería ¿cómo
¿Cómo está México comparado con el resto de industrias de Latinoamérica, por ejemplo Brasil? Muy bien, pues mira, estamos rezagados, pero tenemos una ventaja, que es desventaja en muchos sentidos también, que es que pues la locomotora de la economía mundial está aquí al norte, ¿no? Y nosotros somos un vagón de esa locomotora, o de ese tren. Entonces, básicamente somos un centro de manufactura de Estados Unidos, ¿sí? y de los países desarrollados. Entonces sí le tienen que apostar a la tecnología, ¿no? O sea, sí tenemos cierto grado de tecnificación. Pero también, también tenemos problemas, porque con este modelo de capitalismo, yo le llamo a veces ultrasalvaje, el OEM o el fabricante del equipo no le da posibilidades a los proveedores, a los Tier 1, Tier 2, Tier 3, de que inviertan o que tengan utilidades suficientes para invertir en tecnología, ¿sí? Entonces, contestando a tu pregunta, estamos mejor que otros países. No que Brasil, ¿verdad? De hecho Brasil también lo podemos ver a nivel educativo, ellos tienen mejores universidades que nosotros, ¿sí? Ese panorama es más o menos industrial. Ellos fabrican aviones, ellos tienen sus marcas de PLCs, ellos tienen un programa espacial mucho más avanzado. Pero después de ellos tecnológicamente yo creo que vamos nosotros. En tema de generación de riqueza, creo que sí vamos mejor que ellos, ¿no? En algunos aspectos, por esta dependencia de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, regresando al tema, pues tendríamos nosotros que invertirle mucho en tecnología, ¿sí? Por ejemplo, a mí me ha tocado casos donde un proveedor de Tier 2 no puede invertir en tecnología porque no tiene márgenes de utilidad suficientes. ¿Por qué no? Porque lo está apretando el OEM, el fabricante de equipos. Entonces, pues, a veces incluso cosas sin sentido, como que el fabricante de equipos está dispuesto a invertir en tecnología de sus proveedores, en tecnificación de sus proveedores, porque le pega en calidad. ¿Sí me explico? Pero pues está bien que él invierta, pero en realidad debería de tener posibilidades de inversión a todos los niveles y apoyos gubernamentales para que se logre esa tecnificación. Entonces es un problema muy serio de automatización, y yo cuando digo que hay que subsanar el tema de automatización es porque si no lo subsanamos, olvidémonos de esto de tecnologías 4.0. Aquí tenemos otra pregunta. Sí. Pues es que también estamos escuchando hablando como mucho de países del primer mundo, ¿verdad? Y pues yo poniéndome como en el lugar ya de estudiantes, pues o sea, de un estudiante de ok, voy a buscar una beca de doctorado, por ejemplo. Uno lo que además de encontrar los centros de investigación en Europa, que te ofrecen también becas, también están algunas compañías, algunas empresas que también ofrecen becas. Entonces lo que hacen estas compañías es decir, ok, necesito una solución a este problema, ¿ya? Y están ofreciendo pues sus programas de doctorado. Entonces, y pues cuando uno ve pues ya países pues como acá, o también pues del país donde yo soy, de Colombia, este tipo de modelo no se encuentra, ¿ya? Entonces pues yo creo que en esa parte pues tal vez sí se encuentra un poco rezagado. Sí, es correcto. De hecho, miren, cuando me preguntan a mí qué conviene irse a los posgrados, a estudiar al extranjero, pues sí, por la propia experiencia, ¿sí? Del intercambio cultural, de ver cómo hacen las cosas allá, pero la idea es regresar e implementarlas acá, ¿no? Ese sería el reto. Y pocos de los que regresan los veo yo realmente comprometidos a promover el desarrollo aquí. O sea, la verdad es que nos vamos allá, aprendemos, pero llegamos, no todos, claro, habrá gente con mucho compromiso, pero se nos olvida que para empezar, pues que el potencial que tiene eso, o sea, de ser un agente de cambio acá, por haber tenido esa oportunidad de haber tenido esa experiencia, ¿sí? Entonces, pero nosotros, pues digamos, pues sí tenemos buenos niveles de ciencia, al menos de desarrollo científico, buena calidad en instituciones educativas, ¿no? Hay mucho por hacer, claro que sí, pero también no debemos de pensar que ellos tienen todo lo mejor, ¿no? Tienen muchos problemas, y también nosotros tenemos un montón de cosas muy buenas. O sea, ahorita, por ejemplo, en el video salió ahí donde están haciendo prótesis, exoesqueletos, perdón, para habilitar personas con discapacidad, ¿verdad? Yo tengo el gusto de conocer a un ex compañero, un profesor, que ya tiene ahorita su propia empresa de exoesqueletos. Pues no hay que perder
Digamos, hay que mantener la autoestima de que aquí podemos hacer las cosas y hacerlas bien. ¿Sí? Es cuestión de que nos decidamos. Y claro, y afrontemos todos los problemas que hay. Hay modelos de empresas muy exitosas que le han apostado a la innovación tecnológica, que le han apostado a la digitalización. Por ejemplo, me tocó en Metalsa hace 20 años. Ellos metieron un sistema de ejecución de manufactura en sus líneas de procesos. Les dio una ventaja competitiva. Eventualmente compraron a su competencia en Estados Unidos. O sea, hay casos de empresas mexicanas que compran a sus competidores en Estados Unidos. No son muy publicitados, ¿verdad? Hay otra empresa, por ejemplo, que me tocó trabajar ahí, pues ellos innovaron metiendo un controlador digital en un PLC, mientras que aquí en México se enseñaba que los PLCs no son para control digital o regulatorio, pues, sino para control secuencial. ¿No? Los PLCs desde el 94, 95 pueden meter bloques de lógica difusa en ellos y pueden meter filtros digitales, procesamiento de señales a la velocidad que lo puede hacer un PLC. Lo puede hacer soluciones de control digital muy robustas en un PLC. Sin embargo, en el TEC de Monterrey no estaban enseñando eso. ¿Sí me explico? Entonces, pero unos mexicanos le apostaron a la innovación, a generar valor a través del software, que hoy en estos días a través del software es como se genera valor, mucho del valor que se genera. Bueno, ellos dieron una solución tecnológica, la metieron en un PLC y la vendieron al 75% de los hornos de arco eléctrico de todo Norteamérica. Y luego vino General Electric y les dijo, oigan, pues ¿qué están haciendo? Que ustedes me están comprando un montón de equipo General Electric, PLCs, y los compraron. Pero bueno, hicieron un joint venture, es decir, no los compraron, sino les pagaron la mitad de lo que ellos dijeron que valía su empresa y se quedaron operando. Entonces, hay casos exitosos de empresarios mexicanos que le apuestan a la tecnología. No más que nosotros a veces somos renuentes, los empresarios no le quieren apostar a la tecnología. Dicen, no, pues es que si hay un fondo. A ver, espérate, ¿por qué un fondo? ¿Un proyecto es rentable o no? ¿Sí? ¿Tiene rentabilidad? Pues se va a pagar solo. O sea, yo no veo los proyectos como buenos o malos. Hay proyectos rentables y proyectos no rentables. No sé si me explico. ¿Por qué tendría yo que depender de un fondo? ¿Sí? Aquí tenemos una última pregunta. Sí, cuando escucho hablar de que tenemos que resolver los problemas tecnológicos de nuestro país y crear la industria y tener una independencia tecnológica, la verdad me da escalofrío. Me recuerda el discurso que desde 1970 Echeverría empezó a manejar, y la verdad es un discurso que en los 50 años que van de ahí para acá no ha funcionado. Y yo creo que lo que sí debe de ser claro es que los centros de investigación en nuestro país en estos 50 años y las instituciones de educación superior han sido incapaces de lograr de contribuir a lograr realmente, seriamente, esta independencia tecnológica. Entonces, yo creo que esto es algo que tenemos que analizar con cuidado. Sin duda ha habido casos de éxito en el país, como en cualquier país del mundo, incluyendo Nigeria o Etiopía. También ha habido uno que otro caso, ¿sí? Pero el problema está en que no se han encontrado los caminos que lleven a esa independencia. Y lo verdaderamente grave es que los casos de éxito, creo que pocos han salido estrictamente de centros de investigación o de instituciones académicas, sino más bien han salido de la iniciativa, de la perseverancia, del empeño de algunas cuantas personas que han creído en lo que están haciendo y salen adelante. Pero yo creo que la contribución de los centros de investigación e instituciones académicas de México ha sido verdaderamente marginal. Y esto lo digo, bueno, a partir de los 35 años de experiencia que yo tengo en el país, de estar viendo precisamente esto. Y en este sentido, bueno, mejor ya no digo más, para
ninguna sugerencia, ningún consejo para los estudiantes, pero yo sí creo que es un punto que analizar y sí me gustaría escuchar cuáles son sus comentarios sobre lo que acabo de decir. Sí, muchas gracias. Y un comentario breve. Yo aquí apelaría a otra idea que se llama hipoteca social. Yo creo que nos ha faltado compromiso, nos ha faltado ser conscientes de esa gran inversión que se ha hecho en los centros. Nos ha faltado también capacidad de organizarnos, de trabajar de manera colaborativa. Nos ha faltado tener visión y sobre todo encontrar ese modelo de desarrollo tecnológico que no hemos podido encontrar. ¿Sí? Entonces yo apelaría a que tenemos nosotros que encontrarlo. No podemos seguir en esta situación. Tenemos que, los que trabajamos, que somos servidores públicos, los estudiantes que estamos formando, tendrían que tener el compromiso de sí ser actores de cambio. ¿Sí? Decir, es que este es un problema que lo tenemos que afrontar. ¿Sí? Es un toro que hay que agarrarlo por los cuernos, ¿no? Básicamente. O sea, tomar las cosas, como dije hace rato, en serio, ¿no? Y con un compromiso, ¿no? Es decir, la sociedad nos ha dado mucho a los centros públicos. ¿Cómo le retornamos esa inversión? Ya lo hacemos mucha en la parte científica, ¿no? Hay muchos trabajos, mucha contribución, pero en la parte tecnológica hemos quedado mucho a deber. Y yo creo que no es un problema de los presidentes, ni de los políticos, claro, ellos darán apoyos, harán políticas públicas. Yo digo que más bien es un problema al interior de las instituciones. Sí, eso es perdón, pero tenemos que interrumpirlo porque hay que acabar el seminario. Y perdón, si quieres te puedes preguntar después. ¿Para hacer investigación o para qué? Perdón, le agradecemos al doctor Martel. Llegamos su reconocimiento, muchas gracias.